Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos con Francisca Solar para hablar de Almas de Rojo, su primera selección de cuentos de ciencia ficción. Para los que no la conocen y han vivido en la luna los últimos años, porque ella es muy conocida, nos vamos a robar la información de la editorial. Dice que Francisca Solar nació en Santiago de Chile en 1983, lo cual me da absoluto pudor, porque tienes la edad de mi hijo. Es escritora y periodista. En 2003 escribió El ocaso de los altos elfos, fanficción que tuvo más de 2 millones de lecturas y fue traducido a varios idiomas. Su éxito online la llevó a publicar su obra en Europa, convirtiéndose en la chilena más joven en firmar un contrato internacional. Cuenta ya con 8 libros publicados para niños y jóvenes en 16 países y 4 idiomas, más cuentos en diversas antologías en Chile y España, pero no una reedición de la séptima. Podemos hablar de eso después. Bienvenida, Francisca. Como siempre, un placer tenerte. Igualmente, un placer para mí estar en Espacio Forestal. Espacio Forestal, ¿verdad? Se me olvidó hacer la publicidad. Yo lo digo porque es Espacio Forestal. Pero en teoría debería estar saliendo en la cámara. No. ¿No? Tú sabías que decirlo, ¿viste? Había que decirlo. ¿De quién fue la idea de hacer esto? ¿Tuya? ¿De la editorial? ¿Te lo pidieron? No, de la Fran. ¿Dónde está? Allá, de mi editora. Tenemos una culpable. Hay una culpable directo, lo pronto. Una culpable a la que hay que felicitar. Sí, exactamente. A ella se le ocurrió la idea. Completamente su mérito de ella. Yo le pasé unos pocos cuentos diciendo: Fran, sabes que tengo esto, es juvenil, la verdad es que son estos cuentos que tengo sueltos, pero me gustaría dejarlos en un solo lugar. Pero no sé muy bien dónde podría caber, y a la Fran se le ocurre, y yo me ilumino con esto porque no tenía la menor idea. Me dice: ¿sabes qué? Esto vendría súper bien para media, porque en el currículum nuevo hay un espacio donde se habla específicamente sobre ciencia ficción. En el ramo del lenguaje y comunicación, en mis tiempos, eso no existe. No. Entonces, mi carnet así. En mis tiempos, cuando se llamaba castellano, claro, no existía. Entonces, claro, dije, bueno, obvio, ahí tiene que ser. Así que ya tenía 4 cuentos ya escritos, que además que ya habían sido publicados en otras antologías, y escribí 4 inéditos para Pero esos que ya estaban escritos, por lo que leí, están revisitados acá. Hay algunos que están revisitados, sí, porque hay un cuento, por ejemplo, que está en una antología de terror, y lo que yo hice fue cambiar algunas cosas para que fuese eminentemente ciencia ficción, y así. ¿Puedes agachar? Claro, por abajo. O crúcese y tomarse. Como Pinky. Todo tiene solución. Pero eso, por eso es que hay algunos que están revisitados, porque además hay algunos que son bien antiguos. Por ejemplo, El monstruo del pozo es el primer cuento, mi primer cuento ever, alguna vez publicado, que fue publicado en 2007, hace 11 años atrás. Wow. Entonces ese obviamente había que revisitarlo porque los años pasan y obviamente uno adquiere nuevas habilidades, se supone que uno pule la pluma un poco, se supone, son los años, en teoría, claro. En teoría. Así que obviamente será un cuento que había que revisitar, pero es más que nada eso. ¿Y tú acostumbras revisitar tu trabajo o fue exprofeso para este trabajo? No, claro, fue algo que tenía que hacer para esto. Yo generalmente escribo, entrego, hago las correcciones que me pide el editor, y ahí quedó el libro y nunca más lo volví a leer porque qué plancha. No, pudor absoluto volver a leer. No podría. Hasta el día de hoy se sigue leyendo mucho el fanfic que hice de Harry Potter. Y he estado tentada varias veces de leerlo, de a ver, a lo mejor si lo edito un poco. No, yo sé que si lo leo voy a querer esconderme bajo mi cama 3 meses de lo mal escrito, del fallo. Uno siempre encuentra cosas. Entonces la verdad es que prefiero así como dejarlo ahí. Y lo mismo con los libros, cuando entrego el manuscrito, cuando ya pasa por el editor, cuando pasa por la corrección, yo tengo que confiar de alguna manera que eso está listo. Si la editorial dice esto está listo para publicar, yo tengo que confiar que eso está listo. Esa es la labor que lo entrego nomás. Es un trabajo de confianza. De mucha confianza. Que tiene que haber buena onda, tienes que llevarte bien con el editor. Sí, yo
como he publicado para varias editoriales, he trabajado con varios editores distintos y es impresionante cómo cambia el producto final cuando uno se lleva bien con la editora, cuando uno no se lleva tan bien con el editor. Sí, de verdad que cambia un montón. Entonces, al menos en Planeta yo tengo la suerte de trabajar con la Fran, que nos llevamos espectacular desde el primer día y al menos todo lo que ella me dice que hay que cambiar y estoy de acuerdo, etcétera, entonces todo súper bien. Pero he tenido malas experiencias con editores, donde realmente tenemos visiones muy distintas de lo que hay que hacer con el texto. Entonces ahí, obviamente, el tema se pone difícil. Sí, bueno. Pero eres de las que entrega el trabajo y el editor te llama un día X y te dice, ¿sabes que podríamos cambiar esto y estamos listos? ¿O eres de las que tienes que estar ahí revisitando, hacer párrafos completos de nuevo? ¿Cómo es esa parte del trabajo tuyo? En general, no, en general yo entrego borradores bastante terminados. He tenido suerte, todos mis entrevistados me dicen lo mismo. Sí, yo al menos soy súper matea. Claro, como mis entrevistados son todos mateos. Elige muy bien a tu entrevistado. Soy súper matea, me gusta entregar lo más terminado posible. Eso no quiere decir, obviamente, que al minuto de la corrección haya que a lo mejor cambiar un párrafo completo. O sea, claro, obviamente depende de ahí de la visión del editor. O sabes que esta idea no se termina de cerrar, entonces hay que agregar textos. Sí, claro, por supuesto que todo se puede pasar. Pero yo intento entregar el borrador lo más terminado posible, cosa de que la tarea de la edición sea lo más fluido posible también, porque si uno entrega un borrador así nomás, ¿cierto? Casi que ni usaste la revisión de ortografía de Word. Van a terminar en 10 años después y además ha cambiado todo. Porque se transforma en un proceso muy largo, muy tedioso, tanto para el editor como para el autor. Entonces, ¿no? ¿Para qué? Yo prefiero entregar lo más terminado posible, desde mi punto de vista terminado, por supuesto. Ahí el editor es el que decide al final qué tan terminado está. Bueno, no, yo dije que estaba entero, así que no sé. Claro, no, déjamelo ahí nomás, no me cambié una coma, claro. Bueno, es que eso también pasa. Pasa con algunos autores sí, que, claro. Hay algunos autores que son mucho más reticentes a la edición y otros que son más holgados a la edición. Depende del manuscrito también. En este trabajo hay mundos muy... Bueno, tú eres experta en ciencia ficción, así que como que debería haber sido sobrenatural. Pero lo noté como muy oscuro. ¿No te dio la impresión? ¿En serio? Maravillosamente oscuro, oscuro. Mira. Bueno, yo tengo una visión quizá bien pesimista del futuro. Debe ser por eso, digamos. Claro, exactamente. Más que pesimista del futuro es... yo no confío mucho en que la humanidad vaya a hacer buen uso de las herramientas que inventa, digamos. O sea, ese es mi... Como que los avances tecnológicos no podríamos clasificarlos necesariamente de avances. O quizá el avance sí es tecnológico, pero el avance de la humanidad con la tecnología, ahí, claro, a veces no va tan de la mano. Es algo que estamos viendo hoy. O sea, ni siquiera hay que hacer mucha futurología para saber que hay muchas herramientas hoy que las estamos mal utilizando y que muchas veces le echamos la culpa a la herramienta, cuando en verdad la culpa es de quienes la usan, que somos nosotros, ¿no? Creo que mi visión de la ciencia ficción pasa por ahí. En algún minuto en un post en Instagram le contaba a la gente que, claro, cuando escribí los cuentos de Almas de Rojo, yo tengo una influencia muy grande de Ray Bradbury. Él es como mi mentor, por así decirlo, de ciencia ficción. Y algo que me gustó mucho de su literatura siempre es que él, cuando hacía ciencia ficción, siempre dejaba a la persona, a las personas involucradas en la historia, siempre eran el centro. La parafernalia científica es como el adorno, por así decirlo, de la historia, pero en Ray Bradbury lo que realmente importa son las personas. Algo así como Asimov también, que al final son historias humanas ambientadas en... Pero por ejemplo Asimov carga mucho la mano al tema, a los fierros, digamos. Sí, la tecnología... Ray Bradbury un poquito menos, entonces quizá por eso me siento más cercano a él en ese sentido. Y como él es muy importante en la ciencia ficción para mí, yo sigo un poco esa línea, es la línea que me hace más sentido, es decir,
crear historias donde las personas es realmente lo relevante y el escenario es como el adorno, ¿no? Entonces, por eso es que de hecho sale en la contraportada del libro que es el escenario puede cambiar, pero los diálogos permanecen. Yo estoy convencida de que ya sea que pasen 50, 100, 500 años, la humanidad va a seguir temiendo a lo mismo, va a seguir deseando las mismas cosas, se va a seguir relacionando igual. Como que realmente en el núcleo seguimos siendo los mismos, lo único que va cambiando es realmente el entorno y cómo nos vamos nosotros relacionando con el entorno. Pero nosotros seguimos siendo lo mismo, o sea, el humano jamás va a dejar de desear poder, ¿no? O jamás va a dejar de temerle a la muerte, no importa qué tanto avance la tecnología. De hecho, si avanza la tecnología lo suficiente como para que vivamos 200 años, cuando tengas 195 vas a estar aterrado de morir. O sea, el miedo a morir va a estar siempre, no importa cuánto haya avanzado la tecnología, ¿no? Y así varias cosas. Creo que hay ciertas cosas muy, como digo, esenciales del ser humano que van a permanecer sin importar cuántos años pasen. Y eso es un poco lo que quería mostrar en Almas de Rojo, que hay algunos cuentos que tú puedes leer y que, claro, están ambientados muchos años más, en un entorno tecnológico que todavía no existe. En otro mundo incluso. En otros mundos incluso, pero si tú extrapolas lo que está sucediendo humanamente, en verdad es algo que podría estar pasando hoy día. Esa era un poco mi... Claro, era como que somos monos con iPhone. Como en vez de navaja decir tu iPhone, sí. Yo lo creo, yo sé que es una visión un poco pesimista, pero bueno, yo soy periodista, yo me especialicé en medios digitales, en innovación de plataformas, he trabajado muchos años con tecnología, en medios de comunicación ligados a tecnología. Entonces he tenido que estar estudiando 24/7 el comportamiento de la gente respecto a la tecnología, respecto a las redes sociales. Entonces claro que tengo quizá una visión súper crítica de lo que sucede, porque me he dado cuenta de las cosas que pasan, de cómo utilizamos las redes sociales para el bullying, para la violencia virtual. Esto de las fake news, para quienes siempre trabajamos en medios de comunicación, en departamentos de prensa, no es novedad para nada. Esto ya lo venimos vaticinando hace mucho rato. O sea, era obvio que esto iba a suceder, ¿no? Hay un montón de gente como que se sorprendió de que esto de la fake news, pues como que, ¿qué es eso? Obvio, fake news es una horrenda tendencia que estamos viviendo en este minuto, donde justamente como el acceso en internet es súper democrático, cualquiera puede publicar cualquier cosa, desde ahí partió. Básicamente yo puedo publicar como noticia, como algo real, ¿cierto? Algo que yo inventé, una mentira, pasar una mentira por verdad. Y sobre todo si es que un medio de comunicación, digamos, arraigado, ¿cierto? Con peso, replica esa historia, se expande rápidamente y ahí tiene una fake news. O sea, yo puedo decir una fake, ¿no? De falso. Yo puedo decir una mentira en mi blog así, tajante. Pero si la replica cooperativa o no sé qué, se expande. Incluso el medio diciendo esto es una mentira, el solo hecho de expandirla ya va a hacer que un montón de gente crea que es verdad. Porque la gran mayoría de la gente no lee ni el encabezado, ni el titular, muchas veces. Nadie hace el doble clic para entender de lo que está hablando. Todo es consumo muy inmediato, muy rápido. Lo primero que pasa, lo primero que entendí, ¿no? Bueno, y además esto de que en Chile la mayoría de la gente no entiende lo que lee y todas esas cosas, ¿para qué nos vamos a meter en eso? ¿No? Pero metámonos en eso, precisamente porque la colección está pensada para, como decías tú, para chicos para chicos. Al lado mío no son chicos. Somos todos niños. Pero me refiero a 14 años. 15 años. 15 claro. años. Claro, a partir de, sí. Y un mundo, yo lo veía así como, bueno, ellos están viendo una cantidad de porquería impresionante, así que quienes presenten esto no es algo que les vaya a hacer daño. No, yo creo que les va a hacer sentido. Exacto, sí. Pero sí hace mucho sentido el hecho de estos mundos que tú creas con cosas que ocurren por el efecto invernadero, por estos lugares donde hay que ubicar a algunas personas que son las que se van a salvar y otras no.
muy desesperanzador. Yo pensando en un niño como yo a esa edad, pero los chicos de hoy, maní, con todo lo que absorben, esto es como, ah, mira qué simpático que están muriendo. Claro, que como más de lo mismo. No, es que ellos han visto mil cosas peores. Han visto peores. Bueno, claro, les ha tocado ver, claro, el horror en Siria, le ha tocado ver, claro, bueno, el cambio climático, le ha tocado ver el presidente de Estados Unidos negando el cambio climático. Bueno, y el nuevo presidente de Brasil que opina lo mismo. Sí, se llama. Pero bueno, a ver, esto se puede tomar quizá de dos maneras. Uno, Almas de Rojo es un reflejo de lo que estamos viviendo hoy, y básicamente en escenarios futuristas, pero es lo que estamos viviendo hoy, más que nada. Así que eso, efectivamente, son situaciones que le van a hacer sentido a los chicos de 15 hoy día, sin duda, porque lo están viviendo, lo están palpando. Y por otro lado, puede servir también, y esto ya es como la parte optimista, en verdad, como el vaso medio lleno, puede servir quizás también como una especie de terapia de choque. Algo que sí sucede con esta generación, con la nueva generación, es que el golpe de algo muy violento hace que haga justo lo contrario. Es decir, ayer leía, por ejemplo, el caso de en Estados Unidos de un chico de 16 años que por un paseo familiar fue a una playa específica donde en verdad casi no se podía caminar en el agua por la cantidad de plástico, de la cantidad de basura. Y eso lo golpeó de tal manera que empezó a mover a su comunidad, empezó a ir a recoger la basura. Bueno, cuento corto, 3 años después tiene su propia empresa de reciclaje, saliendo del colegio. O sea, fue tanto el impacto, fue tanto el golpe, que dijo, tengo que hacer todo lo contrario, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Los escenarios de Almas de Rojo, como no son muy felices, por decirlo de alguna manera, quizá puede servir como eso, un poco como terapia de shock, ¿no? Hola, Fran. Haz lo que tú quieras. Los detalles. La gente no lo está viendo, pero tenemos Está mi sobrino. Hay un bebé muy hermoso, de 4 meses, casi 5. Un bebé de verdad, sí. Un besito varón. Entonces yo creo que quizá puede servir de terapia de shock. Por ejemplo, hay uno de los cuentos que es la gente que ya leyó Almas de Rojo, es uno de los cuentos que más les ha gustado y que me lo han hecho saber, que se llama Yo te elijo, y que es un cuento que está ambientado en un momento de la humanidad donde ya casi no hay perros por la crianza indiscriminada, ¿cierto? Por estos criaderos espantosos que ya todos conocemos, por los cruces indiscriminados, ¿cierto? Etcétera. Ha mermado tremendamente la población animal en la tierra, los perros prácticamente no existen, entonces como hay muy pocos, hay ciertos santuarios en el mundo, 3 o 4, que se dedican a criar a los pocos perros que quedan, y para que tú puedas tener un perro, tienes que pasar por un trámite espantoso de documentación, de todo, exámenes de sangre, etcétera. O sea, no le van a pasar un perro cualquiera nunca. Y no solo con eso, sino además todo lo que tienes que pagar, etcétera. Y no solo con eso, sino que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que el perro te escoja a ti y no tú al perro. Ay, qué bonito. Ay, qué bueno. Esa era mi mamá, y mi mamá no sabía de este cuento, así que dijo que bueno, de verdad, no fue tortuga y entonces claro, es un escenario súper pesimista, qué terrible, sobre todo la gente que tiene, porque la gran mayoría de gente que me ha dicho que le gustó ese cuento es porque tiene perro. Entonces es súper difícil imaginar un escenario donde uno no pueda voluntariamente, o simplemente porque me levanté un día y quise, sé que quiero un perro, ¿no? Ir a comprarlo a la tienda más cercana, o incluso la cantidad de perros que hay en la calle, ¿no? Adoptar alguno, que llegue un momento de la vida en el que no haya perros, por lo tanto es muy difícil acceder a uno, y no solo difícil, sino que además el perro te tiene que escoger a ti. Es esa bien... escena cuando el perro elige... Pero no contigo, Revísanse la teta. No, bueno, pero de eso se trata el cuento, ¿no? Es que por eso se llama Yo te elijo. No elegimos nosotros, eligen ellos.
Y eso es, claro, imagínate la incertidumbre, ¿no? Sí. Terrible, has pasado por meses de tramitación, de Años. documentos, años incluso, y estás ahí y puede que el perro no te elija, igual Sí. es terrible. Entonces, claro, es un escenario que se puede entender como pesimista, pero al mismo tiempo, la gente que ya lo ha leído me dice, bueno, lo leí, me lo lloré todo, bla, 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 ahora quiero más a mi perro. Ahora valoro más a mi perro, ahora valoro más al perro de mi mamá, ahora miro distinto a los perros en la calle, ¿no? O sea, el hecho de que la gente me diga eso es como, ah, ya, listo, eso es, ¿no? Te despierta de alguna manera. ¿Y esa gente que te ha hecho esos comentarios son jóvenes? Buena pregunta. He tenido comentarios, el más chico tiene 12 años, que no es para él el libro y se lo consiguió, tiene 12 años, y ese libro le gustó mucho. O sea, ese cuento le gustó mucho. Y el mayor, que yo creo que debe tener cerca de unos 50 años, porque se lo pidió para su nieto, y ella también lo leyó. Así que ella debe tener más o menos como unos 50. Es súper transversal. No me siento tan solo en el universo. La pregunta era porque a mí me encantó. Yo lo pasé muy bien leyéndolo, y me va a disculpar la editora, pero yo no en ningún momento dije, esto es un libro para chicos. De hecho, tú viste el review que hice en Instagram. Sí. Para todas las edades. Esto no es para niños. O sea, alguien, bueno, seguramente por cómo ustedes lo trabajan, estoy hablando con la editora para los que no nos ven, decidieron que había un rango X al cual dirigirlo. Pero no necesariamente. O sea, una persona de cualquier edad puede leer estos cuentos y quedar absolutamente satisfecho. Sí. Bueno, es una de las razones por las que estoy acá, en realidad, como presentando el libro. Yo creo que se ve en la pantalla, pero este libro, Almas de Rojo, es parte de la colección de Planeta Lector. Ya, para quienes no saben, Planeta Lector es la colección específica de literatura para colegios, que se lee la literatura complementaria. ¿Ya? La literatura complementaria, en general, no suele tener estas instancias. No tiene lanzamientos de libros, ¿no? Pasa bien colada. Es muy raro ver un libro de literatura complementaria en una vitrina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué decidí hacer esto, presentarlo de otra manera? Es porque, como tú mismo dices, yo creo que no es solo para los chicos de media. Estos cuentos los puede leer cualquier persona. Yo los hice pensando así, ¿no? O sea, dije, claro, estos son cuentos juveniles, juvenil adulto, ¿no? Porque son súper transversales, es real. Me encanta la idea de que haya un segundo medio leyéndolo, porque creo que la conversación con esos chicos puede ser súper interesante a partir de estos juegos. Pero sin duda es un libro que puede leer cualquier persona. Ahora, obviamente, las personas que sí saben, por ejemplo, qué es Planeta Lector, ven el libro y dicen Planeta Lector y dicen, ah, no, obviamente no lo van a comprar porque necesito que para el colegio, ¿no? La idea de poder hacer esto, de estar acá, de presentar el libro de otra manera, es decirle a la gente, no se asusten o no se retraigan por el logo Planeta Lector. No es solo para escolares, sino que en verdad lo puede leer cualquier persona. Bueno, eso tiene un regambre que es de toda época. O sea, nosotros leemos los cuentos de los hermanos Grimm. Claro. Y decimos, yo voy a leer la edición de verdad. Claro. Porque, claro, porque los cuentos, como uno como adulto, son son terribles. Tan terribles como esto. Los reales son claro, terribles. y sin embargo, son historias de terror. Y se hacen edulcorantes para chicos con unos dibujos preciosos, además. Contratan a un ilustrador de fama mundial que le sale más caro que el escritor y se lo leemos al cabro chico de 2 años en la cuna, pero le leemos otra cosa. Entonces, cuando uno decide tomar un libro, y precisamente por eso me gustó la idea de que hiciéramos esto también, precisamente pensando en eso. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero estábamos pensando lo mismo, de que leamos y cuando lo leamos, digamos, se lo voy a recomendar a mi amigo del alma porque con él compartimos información y le voy a decir, mira, lee este libro que está re bueno, o se lo voy a decir a mi sobrino que ya tiene 8 y anda leyendo cosas que no debería, también le sirve, pero uno lo puede conectar en cualquier parte porque es literatura y la literatura no tiene edad. No debería. Bueno, y eso debería saberlo todos los mediadores de lectura, pero
no sucede tan así, lamentablemente. Bueno, por eso es que es el rol también del escritor en este caso de dar el mensaje correcto, ¿no? Y mi idea del mensaje correcto en esta oportunidad es: estos cuentos son para cualquiera, son transversales. Sí, están en una colección que es para chicos de media, pero en ningún caso es solo para chicos de media, sino que en verdad los puede leer cualquier persona. Pero eso también es parte de mi rol, ¿no? De expresar eso lo más directamente posible. Tiene calor. Abramos un poco la conversación. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien que lo leyó? ¿O alguien que se interesó por...? Hemos comentado solamente dos hasta aquí. Uno en realidad, el otro así claro, como solapado. Oye, había un comentario, uno que hablaba del gordito. Minero, por supuesto. La literatura me permite inmortalizar a la gente. Entonces, o inmortalizar a la gente que me rodea o a la gente que yo quiero. Entonces he podido hacerlo, he podido dar ese lujo. En mi libro anterior de Planeta Lector, de Mensajeros, inmortalicé a mi abuelo. Mi abuelo es protagonista de ese libro. Y en este libro, justamente en ese cuento, en Yo te elijo, yo hablo de Scotty, de mi perro. Obviamente, porque que fue un perro muy importante de el último tiempo en el que uno podía acceder libremente a un perro. Lo pones en pasado. Exactamente, lo pongo en el pasado, justamente. Ahora sí, preguntas, comentarios. Vamos, esto es a granela, no se peleen. No hay que sacar no hay que sacar números. Podemos hablar un poco de los otros si quieres, de los otros cuentos. Por favor, usted es la reina en este momento. Préstame para acordarme de los que son. Oye, yo me lo lloré todo con el de la fila que había que esperar. Ah, los indignos. Qué terrible. ¿Cuál es más terrible que el otro? La verdad no lo sé. No lo había pensado, que son todos terribles. No las estoy diciendo que no lo lean, ¿no? Por favor, al revés, al contrario. Por eso dije que eran deliciosamente horribles, porque son de esos que uno se siente culpable de seguir leyendo, pero es tan buena la historia, está tan bien hecha, están bien estructurados los personajes, esto es tan verosímil que lo quiero seguir leyendo. Pero es terrible. Y eso nos pasa. ¿Tienen finales tristes o finales felices? ¿Spoilers? Algunos sí, algunos no. No hay finales abiertos, ¿ya? Están todos cerrados. Sí, la verdad es que están todos relativamente cerrados. Sí, es verdad. No hay finales abiertos que se agradecen uno que lee tanto cuento. Sí, que quedan muy en el aire, ¿no? Sí, no, estos están cerraditos. A ver, para ser súper justa, no es que sean necesariamente finales tristes, sino que son finales conmovedores, muchos. Sí, y acordes con lo que... O sea, es el final que uno queda pensando, pero esto tendría que haber terminado de otra forma. No, es como tenía que terminar. Exactamente. No son... creo que es muy facilista crear una historia intensa, de alguna manera que te provoque algo, que te mueva y que termine así como en un final muy feliz. Yo no sé si de acá alguno de ustedes habrá visto la serie que está en Netflix, La Maldición de la Casa Hill. Sí. Que es una serie de terror muy buena, muy buena, pero tiene un final horrible. Sí, horrible. La que escuchan eso, mi mamá, estaba comentando. Porque, o sea, yo encuentro esto obviamente súper personal, yo encontré que el final fue horrible. ¿Por qué es horrible el final? Porque es un final demasiado azucarado para una serie muy potente en el terror y en el drama y en la tensión. Entonces, claro, como que trataron de hacer un final así muy Disney, que tú dices, pero ¿para qué? No era necesario para nada, ¿no? En estos cuentos, la verdad es que yo siempre trato de ser, no en estos cuentos en general, siempre trato de ser muy justa con mis personajes y con la historia. Ay, Mateo está alegando. Se aburrió Mateo. Y si la historia me lleva hacia un final que no es feliz, que no sea feliz, no. O
sea, no fuerzo las cosas en ese sentido. O sea, si de verdad la historia me está llevando hacia algo que no va a ser muy feliz o que va a ser muy triste, bueno, que termine así, ¿no? Pero creo que es mejor ser muy Honesto. muy honesto, sí, esa es la palabra, que muy honesto con los personajes, con la historia, en vez de uno forzar a que no, mejor que sea más feliz para que la gente no me reclame después. No, creo que no es la manera. Había autores que lo hacen, efectivamente, pero yo prefería hacerlo realmente como tenía que ser nomás. De hecho, el cuento que tú dices, que se llama Los Indignos, que es un cuento post-apocalíptico, es decir, ya la Tierra ya se finó. Estos resúmenes no los hago yo porque, como pudieron apreciar, soy el rey de los spoilers. Por eso lo hago yo. Y claro, esto sin spoilers, solamente así comienza, digamos. La gente básicamente está escapando de la Tierra porque ya no hay nada más que hacer, se acabó todo acá. Pero, tal cual Titanic, obviamente no hay botes para todos. Entonces se arman verdaderas filas de espera para poder subir al cohete más cercano para irnos de aquí, porque ya no hay nada más que hacer. Y el cuento transcurre en esa espera, en esas filas de espera, que son súper agobiantes, ¿no? Sobre todo cuando pasa el tractor que recoge los cuerpos. Porque hay gente que muere esperando. Estamos hablando de gente que está meses, años. Ahí no termina, ahí no termina. No ha contado al final. Claro, de eso está bien lo que dice Mario, porque ese es el contexto, ¿no? O sea, la gente puede pasar años en la fila. Entonces, obviamente, hay gente que muere en la fila, ¿no? Y otras cosas, otras cosas que suceden, digamos, en la fila, pero se trata de eso. Y ese cuento, si bien tiene un final que puede ser como un poco aterrador, como horrible, al mismo tiempo es un final esperanzador. Muy esperanzador. Sí, al mismo tiempo. Es el más esperanzador de todos, de hecho. Sí, así que sigan leyendo más. Uno lo aplaude cuando lo termina y Sí, ese tiene un final esperanzador. Bueno, porque algunos se fueron en el cohete. No voy a contar el final. Obvio, en realidad, el cuento, como dice Fran, no es si el personaje del que estamos hablando se sube o no se sube. La gracia de ese cuento es todo lo que está pasando alrededor, que te lo va contando con una cantidad de detalles maravillosos. Es muy visual, eso es por tu yo soy muy visual. Tu capacidad de ver tele 24 horas. Sí. Hace que esto uno ya, pero ¿dónde está la Warner Bros. Que no está haciendo esto? El contrato, necesitamos una película. Bueno, estoy disponible. Está disponible. Señores Netflix, por favor. Tengo el contacto de la Francia, lo puedo mandar. Bueno, es una característica de mi literatura en general, de siempre. Yo veo la película de la novela primero antes de escribirla, en mi cabeza. Veo el cambio de cámara, veo el zoom, veo el paneo, lo veo primero y después lo escribo. Entonces, obviamente se refleja en eso. Y además de que todas mis historias generalmente suceden muy rápido, ¿no? En el tiempo de ficción son muy rápidas. A mí me costaría mucho escribir no sé, un Mujercitas, no digo al séptimo de línea, ¿no? Algo que un Juego Ahora salió 300 años antes. Sí, ¿verdad? Sí, el último, exactamente. Me costaría mucho porque mis historias generalmente suceden en pocas horas, pocos días, ¿no? Me gusta mucho escribir en tiempo real, que la historia esté sucediendo como en tiempo real. Entonces eso también hace que, como dices tú, el ritmo sea más rápido y me exige que sea muy visual también, porque la idea es que leas el cuento como si estuvieses viendo la película o viendo ese capítulo de serie. Justamente es la idea de que la lectura sea en tiempo real, que la imagen sea compleja. Entonces, al principio yo no me había dado cuenta de eso, al principio cuando empecé a escribir, cuando empecé a publicar, pero ahora ya lo veo muy claramente, que eso es
eso es una marca de mi literatura, Eso es que es muy visual. Y mucha gente ya me lo ha dicho, entonces ya, como que ya lo asumí que es algo... Y que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que sea así. Me encanta que la gente diga, Fran, tu novela me duró 2 viajes en metro. Fue como, bien, porque esa era la idea. O sea, sorry por matarte el verano, digamos. Pensaste que te iba a durar un mes, no, te duró mucho menos. Pero eso para mí es un elogio, porque quiere decir que leíste la novela en lo que te demorarías en ver una película. Y eso para mí la hice, lo logré, ¿no? Entonces con estos cuentos, si alguien me dice, que todavía no he recibido ese comentario, pero si alguien me dice, me lo leí de un tirón, me lo leí demasiado rápido, para mí es un elogio, para mí es algo bueno. No te voy a elogiar. No, te mandaste un mail. No, lo que pasa es que me gustaron tanto las historias que no quería que se me mezclaran. Ah, dejaste espacios. Entonces dejaba espacio intencional entre uno y otro para poder disfrutar, bueno, sobre todo de las atmósferas. Me encantaron las... Bueno, está bien, es una decisión sabia, porque efectivamente los cuentos son súper distintos entre sí. Sí, claro. Son momentos de la vida distintos, son situaciones distintas, sí. Entonces está bien, si uno no quiere mezclar, sí, se puede. Bueno, ahora, de todas maneras, la gracia de que sea una antología de cuentos es que uno puede leer cada cuento cuando se le ocurra. Obviamente esa es la idea, que no hay presión alguna de que, es que dejé el capítulo a la mitad, entonces, no, entonces además que son cuentos cortitos, así que son fáciles de leer. Pero en varios da la impresión de que dan para novela. ¿Dices tú cuál? Ay, qué buena onda. Mira, que te está escuchando mi lo que por si acaso. ¿Cuál crees tú? Mi idea era que tú me dijeras, ya tengo pensado uno, pero... Acepto sugerencias. Porque así como, bueno, sin ir más lejos, Los Indignos. O sea, eso, ¿Los Indignos tú sí que da para novela? Ya para novela. Ya. Porque queremos saber... No, pues sin spoilers. Ya, después conversamos de eso. Vamos a tener que conversar de eso. Pero sí, ese cuento de Sí. simpatía da para Sí, novela. de la novela de Wagner. Y varios, Almas de Rojo también. Bueno, Almas de Rojo es un escenario parecido a Los Indignos. Es un escenario un poco apocalíptico. Sí, pero hay varias cosas que uno podría, que tiene que inferir, que me imagino que así lo hiciste tú. Pero si no las infiriéramos, si no nos das el contexto de cada una de esas cosas, son 400 páginas. Mira, no se me había ocurrido. Pero de hecho una anécdota sobre el libro es que el cuento Almas de Rojo es el último que escribí. Y no tenía idea de qué iba a escribir, no sabía de qué se iba a tratar el último libro, y ya estábamos decidiendo la portada. Y yo decidí esta portada, esta imagen, y a partir de la imagen se me ocurrió el cuento. Como el ejercicio que hiciste en 100 días escribiendo. Por ejemplo, a veces ocurre así. A veces el proceso creativo viene de otros lados. En este caso específico, a partir de una imagen muy precisa que es esta, dije, ya sé de qué se trata el último cuento. Y por eso es que se llama Alma de Rojo. Disculpa, Fran, ¿puedes profundizar un poquito en eso? Lo que pasa es que, te comento, a mí me gusta mucho la música. Ya. Muchos guitarristas muy virtuosos. Cuando he hablado con ellos, de repente le pregunto cómo crearon esa nota, cómo partió esa estructura musical. Entonces, ¿podría quizás profundizar un poco cómo se te va aprendiendo la joyita? Como el proceso creativo. A ver, es súper complejo, es muy complejo. El humano, la creatividad humana es muy compleja porque puede surgir desde cualquier lado, de cualquier cosa, ¿no? Yo conozco escritores que se sientan todos los días de 8 o 9 de la mañana y escriben 5.000 caracteres, ¿no? O sea, son así, pero con una disciplina estructurada. Yo he entrevistado a varios. Yo conozco a varios. Yo no puedo hacer eso. Yo siento que si hago eso, el producto es todo lo contrario a lo que quiero, porque siento que me limita, ¿no? Yo prefiero 1000 veces estar haciendo cualquier otra cosa, pero siempre tener una libreta cerca. Cosa de que si se me ocurre algo, lo anoto. O sea, puede ser en el metro, puede ser en un parque. En cualquier lado. He estado almorzando con mi mamá y estamos conversando de algo nada que ver. Le digo, me esperáis un poquito y voy y anoto. Se ríe. En verdad puede ser en cualquier momento. Yo prefiero esa libertad. El que se ríe es mi sobrino.
Yo prefiero esa libertad. Siento que le hace mejor a mi literatura esa libertad de que el flachazo me llegue cuando sea. Por ejemplo, hace mucho rato que tengo ganas de hacer una charla sobre caminar. Escritora haciendo charla sobre caminar, ¿qué es eso? A mí me sirve demasiado para mi proceso creativo caminar. O sea, una de las varias razones por las que no tengo auto y no quiero manejar es porque caminar le sirve mucho a mi literatura, a mi proceso creativo, cómo me oxigenan las ideas, cómo a veces camino varios kilómetros al día, a veces camino de, no sé, desde Alcántara hasta Plaza Italia, y partí con una idea y llegué a mi casa ya teniendo 3 capítulos listos en mi cabeza. Es como un pensamiento súper vertical, así como una lluvia de ideas. Y generalmente voy escuchando música, y tú dices, pero ¿cómo te concentras? Y bueno, pero es que a veces la música me ayuda. Para mí, también esto lo conté varias veces, para mi primera novela, para la Séptima M, estaba sentada, me acuerdo, diciendo ya, ok, ¿de qué se va a tratar esto realmente? No, estaba pensando, perdón, en la saga, donde la Séptima M es el primer tomo. Estaba pensando en la saga y dije ya, necesito estructurar esto, ¿de qué se va a tratar realmente? Y cuando me siento a pensarlo, o sea, de verdad como súper disciplinadamente, de ya, ahora voy a pensar de qué se trata esto, empezó a sonar en la radio una canción específica que a partir de la música y la letra dije, de esto se trata mi saga. ¿No? Es una canción super New Age, que si no la conocen por último pueden buscarla en Spotify si quieren, del grupo Enigma, que la canción se llama Return to Innocence. Esa misma. ¿Qué Spotify? Aquí está Mario. Yo escuchando esa canción, que debe durar, no sé, 2 minutos, 3 minutos, armé el arco completo de esa saga. 3 minutos, 2. Claro. Pero yo no lo preparé, no lo calculé, nada, pasó simplemente. Insisto, yo trabajo con esa libertad. No le sirve a todo el mundo. Hay artistas que necesitan mucho más la disciplina, que los fuercen a deadline súper específico y aquí y en este minuto tenéis que... y ahí realmente producen. Yo no puedo hacer eso, a mí me produce el efecto contrario. Yo necesito libertad. Pero al mismo tiempo, yo soy súper ordenada con mis tiempos, soy muy organizada en general. Entonces, yo me doy la libertad de crear en cualquier minuto porque sé que a la hora de los que hubo, yo sé que en tal día y en tal hora me voy a sentar a escribir y a entregar lo que tengo que entregar, ¿sí? O sea, para alguien que es muy disperso, tanta libertad no le va a servir, lo va a llevar como al otro extremo, ¿no? Para la gente muy dispersa es mejor acotarlos, ¿cierto? A ciertos momentos del día o qué sé yo. Yo soy muy estructurada, entonces a mí me sirve la libertad por el otro lado, ¿no? Cada uno encuentra su propio equilibrio. Por eso te digo que es tan complejo dar patrones o recetas. Es muy difícil, porque probablemente lo que me sirve a mí no te va a servir a ti. O quizás sí, y qué bueno que sirva que yo lo comente, a ver si tú lo puedes recoger. Pero la verdad es que lo veo poco probable. Yo mientras más conozco artistas de distinta índole, músicos, escultores, pintores, más procesos creativos me doy cuenta que existen. O sea, al final hay tantos procesos creativos como personas hay en el mundo, digamos. Cada uno tiene su propio mundo y su propia forma de crear arte, su propia forma de llegar a las ideas y de plasmarlas y de hacerlas realidad. Entonces, yo tengo una forma, que como digo, dentro de es súper libre, pero es súper libre solamente como la primera etapa, por así decirlo, la etapa realmente de creación de la idea. Cuando tengo que escribir la prosa, ahí soy súper así. Casi que calculo cuántas páginas tengo que escribir cada día para llegar para tal deadline, qué sé yo, pero esa es la última etapa, cuando uno ya está en la prosa. Toda la etapa anterior... Más de forma que de fondo. Exactamente. En el fondo, en la etapa de fondo, bueno. La etapa de forma... Oye, ¿y ahora en tu último viaje ha surgido alguna idea interesante? A mí me faltan horas del día. Yo creo que me van a faltar años.
de vida para escribir todo lo que quiero escribir. O sea, si pudiese escribir 2, 3 libros a la vez, lo haría. Porque además a veces me quedo como con esa angustia de, no voy a escribir todo lo que quiero escribir, porque de verdad que es mucho. En este minuto estoy en la última etapa de un libro que tengo que entregar, por lo tanto estoy muy concentrada porque tiene que terminar bien, entonces no puedo meterme en otras ideas, no me meto en otras cosas. Pero cuando estoy en procesos de fondo de algún libro, ahí sí salto de uno a otro, y muchas veces creo estructuras de libros, de 3 libros por ejemplo al mismo tiempo, pero cuando tengo que ponerme a escribir como tal, me concentro solo en uno. Entonces ahora, por ejemplo, claro, que estaba en México estaba escribiendo, o sea, el prosa del libro que tengo que entregar ahora en diciembre. Estaba muy concentrada en eso. Pero en general siempre uno se nutre de todo. Insisto, por eso yo camino tanto. Estoy súper atenta además a las conversaciones. Estoy atenta a cómo se mueve la gente, cómo reacciona, cómo habla. Todo eso me sirve, todo es material. Yo siempre le digo a todos mis amigos, todos ustedes son material literario. Cuando menos lo esperen, va a aparecer un personaje con su nombre o van a estar leyendo un cuento y van a decir, oye, pero si ahí estuvimos, no sé en qué hay. Sí, tal cual. No es para asustarlos, pero sí, porque es cierto, para mí todo es material literario porque estoy muy atenta constantemente a todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, porque de cualquier cosa puede surgir, ¿no?, una idea, una noticia. Yo cuando chica recortaba las noticias de los diarios que eran como cuestiones sin resolver, comedias misteriosas, y las iba coleccionando porque yo decía, todo esto es un libro, este es un libro, este es un libro, este es un libro, este es un libro nuevo, este es un libro nuevo. Ese cuaderno lamentablemente lo perdí en las tantas mudanzas, pero me quedé como con ese hábito de estar muy atenta a las noticias, al diario, porque a veces de ahí surgen las ideas. Si me siguen en Twitter, @fransoler, yo cada cierto tiempo retuiteo ciertas noticias y digo, vida, por favor deja de regalarme las novelas, porque hay algunas noticias que son realmente novelescas. Y por eso digo muchas veces que me falta el tiempo para escribir todo lo que quiero escribir. Pero bueno, esa vuelta muy larga fue para decir, cada uno tiene su proceso creativo, individual. Uno tiene que encontrarse. Yo creo que esa es como la mayor invitación. Escucharse, qué es lo que te sirve realmente a ti. Está muy bien que escuches los procesos creativos de otros para ver qué te hace sentido, y de ahí a lo mejor de ese popurrí encontrar algo que te sirva a ti. Pero no porque a un escritor le sirvió hacer tal cosa, eso quiere decir que te va a servir a ti, en lo absoluto. Uno tiene que encontrar su propio proceso. En espacioforestal.cl hay 196 charlas ya arriba con autores, y vas a encontrar 196 formas de escribir, porque a todos les preguntamos esto en algún momento. ¿Cómo lo haces para la idea? ¿Cuál es tu proceso creativo? Y son todos. Gol. No, pero está muy bien, obvio, es cierto. Bueno, por eso, además, eso es, creo yo, una de las razones por las que haces esto, ¿no? Es obviamente para que la gente conozca cuáles son los procesos de los autores, cómo llegan a las historias que llegan. Que haga lo que tú le dijiste, o sea, tomar las ideas de los otros y sacar lo que les sirva, porque seguir al pie de la letra no debería, podría ser una excepción de que a alguien le sirva al pie de la letra lo que dijo. Puede ser, ¿por qué no? Pero sería raro, o sea, no es lo usual, pero podría ser perfectamente que una frase que yo dije o algo que, no, esto de que dije yo de que sí, yo me levanto todos los días, no sé, a las 7, a las 8 estoy sentada frente a la página en blanco y escribo 5.000 caracteres de 8 a 9. Hay autores que lo hacen y de verdad les sirve. La cabeza de alguna manera la domestican de tal manera en que siempre van a escribir a esa hora, pero si los sentáis a las 7 de la tarde no escriben ni una línea, ¿no? Hay autores a los que les sirve y bacán que les sirve, ¿no? El más estructurado de todos lo tuvimos hace poco, Patricio Jara. Pato Jara es así estructurado, ¿no? En el café, ¿te lo da el nombre del café? En el Dragon. Muchos Starbucks recorremos un Starbucks está en Providencia, dio uno exacto, donde él se sienta a las 9 de la mañana, pide un café específico que ya no lo pide porque se lo traen, ya saben. Pato, el de siempre. Claro, si no va todos los días de la semana, va 4 o 3 días de la semana, estamos hablando semanas de autores, de lunes a viernes. No son como las hermanas nuestras que tienen 7 días. Y se sienta y está 2 horas escribiendo.
como decía la Allende, el 8 de enero empieza a escribir. Y si se le pasa el 8 porque tuvo algo, no escribe hasta el año siguiente. Bueno, pero esa no la traje, no. Eso lo leí. Hay gente a la que le sirve ese nivel de estructura y disciplina y está perfecto. Cada uno encuentra lo suyo. Hice una pregunta. Claro. Pregúnteme. Pregunta, así como más personal, directa a la doctora. A ver. Tú hablaste en el comienzo de que cada uno de estos cuentos está en un escenario como muy futurista, ¿cierto? ¿Sí? Apocalíptico. Ajá. Pero que todos son como cuentos conmovedores donde finalmente hay algo que al ser humano le debe quedar o le debe mover en alguna parte de su alma. Eso es lo que yo entendí. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cuál de aquellos cuentos que tú escribiste sientes que es más necesario para la humanidad el día de hoy? Que suceda así como hoy día. ¿Qué pudiese suceder? Que suceda para que sea mejor. Claro, para que nosotros, para ayudar a la humanidad. Como el mensaje, ¿no? Como el mensaje. Oye, ¿qué fue? La embarró. A ver, personalmente, a mí me toca mucho mi fibra personal, yo te elijo. Porque mi perro es el amor de mi vida y es lo más importante. Entonces, obviamente, un escenario, pensar que va a existir un momento de la vida en la que no va a haber perros, ¿no? Es como, piensen en sus mascotas en general, si no hay perros, si no hay animales domésticos, ¿no? Es como un vacío, pero es porque a mí me toca, porque yo tengo perro, porque yo tengo mascota. La gente que no está tan cercana a los animales quizá no pensaría lo mismo. Pero yo creo, por ejemplo, que ese cuento va a ser súper decidor, sobre todo para la gente que tiene cierta cercanía a los animales, va a ser como, ¿no? Y quizá, ojalá, para quienes no tienen mascotas o no tienen tanta cercanía con los animales, empezar a valorarlos también de otra manera, ¿no? Sí, puede ser. Ese yo creo que podría ser como bien potente y quizá como súper cercano y muy atingente también, como de hoy. Otro, quizá, que también es uno de los más comentados, de la gente que ya leyó ese cuento, es Déjame ir. Ese cuento, a ver, para no dar spoilers, es muy bien spoilear. Es súper spoilear ese cuento, no sé qué decir de ese cuento. No, pero a ver, ese cuento a mí se me ocurrió porque esto va a sonar muy mal, pero espérense un poco. Soy muy asidua a los cementerios. Me gustan un montón. No tengo ni un drama con los cementerios, no me dan susto, no los encuentro tétricos. Para mí es un pedazo de historia, ¿no? Etcétera. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre el cementerio General Santiago. Pasé mucho tiempo en ese cementerio. Y me tocó apreciar, ser testigo muchas veces de funerales, ¿cierto? Obviamente de entierros, de gente que iba a visitar, ¿cierto? A sus personas queridas fallecidas. Y en esa observación, una de las cosas que más saqué limpio, como de conclusión, es que no solo a esas personas, sino que la humanidad en general, me incluyo, todos nosotros, nos cuesta muchísimo dejar ir cuando alguien muere, ¿no? O sea, realmente hacer ese corte como emocional, físico incluso, ¿no? Entender que realmente esa persona está en otro momento, ¿no? en otra etapa, como sea, nos negamos a la idea, entonces el sufrimiento se alarga mucho para el que se queda aquí, ¿no? Porque claramente está en un mejor lugar, es uno el que se queda sufriendo y dándole vuelta mucho tiempo a pero ¿por qué? Pero debería estar aquí, pero me hace falta, pero siempre, ¿no? Como sea, no dejándolo ir, ¿no? No quiero contarles más. Pero se trata, por eso se llama Déjame ir, ¿no? Se trata de eso, de cuánto nos cuesta dejar ir, ¿no? En ese cuento en particular obviamente tiene que ver con la muerte,
Pero yo creo que esto es extrapolable en verdad como a cualquier situación, incluso en una ruptura amorosa, ¿cierto? ¡Ay, qué cuesta dejar ir en general! ¡Oh, sí! Entonces eso puede ser que a más de alguien sí, que le llegue, sí, efectivamente. Y yo diría... jóvenes, súper bueno. Bueno, claro. Si están orientados jóvenes, los jóvenes en esta etapa, ellos les cuesta porque hacen un drama. Sí, exactamente. De las rupturas, el dejar ir que uno te dejó ir, porque esto es parte de los traumas personales. Sí, claramente. Bueno, y el miedo al abandono, sin duda. Es potente. Sin duda, en todo sentido, sí. Yo diría que eso, que yo te elijo y déjame ir serían como los mensajes así que yo diría, ay, ojalá lleguen así rápidamente. Los otros quizás son como segundas lecturas que ojalá se entiendan. Es que todos tienen segunda y tercera. Bueno, todos tienen segunda y tercera, ay no. Pero, no sé. Pero yo diría que quizás los mensajes más fáciles, más directos de digerir probablemente son yo te elijo y déjame ir. Los otros son más como queda a cada uno, ¿no? O sea, el penúltimo cuento yo lo hice pensando en un mensaje específico, pero alguien que me lo comentó encontró un mensaje distinto. Entonces fue como, perfecto, no hay problema. No, en ese sentido, yo siempre lo he dicho, yo escribo y ahí está, pero en el minuto en el que está publicado y está puesto a la venta, dejó de ser mío. Es de ustedes, es del lector. Y si el lector encontró un sentido específico a uno de los cuentos, que es un sentido que yo en mi vida se me habría ocurrido, ese es el sentido que el cuento tiene, porque el cuento es tuyo al momento de leerlo. Yo lo hice nomás, pero lo lancé. Y si tú le encuentras un sentido que es distinto al que yo pensé cuando lo escribí, bienvenido. Ningún problema. Así de blanda y líquida es la literatura, debería serlo. Yo sé que no todos los autores, perdón los que me están viendo, no sé, lo sé, probablemente que no todos los autores piensan lo mismo, hay autores que son súper rígidos, mi historia es así y esto significa, y no me la saquen de ahí de ese cuadrante. Hay algunos autores que son así, efectivamente. Son los menos. Hoy en día son los menos. Pero hay algunos que son muy rígidos en eso. Yo, al contrario, la libertad absoluta de interpretación del texto, porque creo que ese es un derecho del lector. Entonces, por eso yo dejo que... Estupendo. ¿Nadie más? Entonces hacemos el placement habitual. ¿Placement dices tú? Me encanta esa palabra. ¿Placement? Sí, yo no tengo idea de qué significa porque lo hablo en español. Dígale mención. Odio mención comercial. Todas esas cosas en idiomas extraños que yo no manejo. Y yo hablo mal. Para los que nos están viendo, obviamente para los que están acá también, acabamos de dar el motivo que no se me había ocurrido de por qué este libro es transversal, como dijimos en un principio. ¿Por qué los chicos le van a dar la lectura lineal que tiene la historia? O eso pensamos nosotros, que siempre lo miramos en menos. Pero para un adulto como yo, tan viejo como yo, tuvieron 5 y 6 lecturas y 4 capas distintas y todas me gustaron. Entonces yo creo que ese es el sentido que le podemos dar a lo que decíamos. Si bien está en una colección que está pensada para escolares, los que no son escolares lo leen y lo pasan muy bien porque tenemos la capacidad analítica que nos han dado los años y podemos hacer una segunda, una tercera y una cuarta lectura tanto o más interesante que la primera. Les recomendamos, por supuesto, leer Almas de Rojo. No ha terminado esto porque yo quiero saber, esto es un cuadro, una foto, ¿de dónde salió? Me encanta, y ahora que trajeron a la gente le ha gustado mucho la portada. Sí, qué maravilloso. Sí, qué bueno. No, eso es salió dentro de la editorial y nadie sabe imágenes que ellos tenían imágenes que tenían en un computador vamos a investigar, sí, pero les ha gustado mucho la portada. Gracias a todos, gracias Fran Solar por aceptar este pequeño momento de tu vida para estar con nosotros y comentarnos un poco más de los maravillosos cuentos de Almas de Rojo. Nos vemos la próxima semana en Charlando al Fractal. Gracias.